La inundación de otoño de 1957 en Derry, Maine, fue la peor de todas. El río Kenduskeag, que atraviesa el centro de la ciudad como una arteria, se desbordó. Las aguas barrieron todo lo que encontraron a su paso: árboles, cercas, automóviles, incluso un par de casas de la calle Witcham. Pero lo que más recordaría a la gente no sería el rugido del agua ni los destrozos. Sería la muerte del pequeño George Denbrough, arrancado de la vida por algo que no podían entender, algo que acechaba bajo la tormenta. Aquel día, mientras la lluvia caía a raudales, Georgie, de 6 años, salió a la calle con su impermeable amarillo y un barquito de papel que su hermano mayor Bill le había hecho. Fue la última vez que lo vieron con vida. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Zoom. Yo soy Irving Sun. En nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un libro vamos a hablar de Eso, de It, de Stephen King. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Zoom. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. It, Eso, publicada en el año de 1986, es una obra de terror épica que alterna entre dos periodos temporales: 1957, 1958 y 1984, 1985, en la ficticia ciudad de Derry, en Maine. La trama sigue a un grupo de 6 niños autodenominados el Club de los Perdedores, entre ellos Bill Denbrough, Ben Hanscom, Beverly March, Richie Tozier, Eddie Katzbach, Mike Halnon y Stan Uris, quienes se enfrentan a una entidad sobrenatural que se manifiesta principalmente como Pennywise, el payaso bailarín. Esta criatura, conocida como Eso, despierta cada 27 años para alimentarse del miedo de estos niños, a los que atrae y asesina. En 1958, los perdedores, unidos por su marginalidad y experiencias de acoso, descubren la naturaleza de Eso y logran herirlo en un enfrentamiento ritual en las alcantarillas de Derry, prometiendo regresar si la entidad reaparece. Ya saltando a 1985, cuando los asesinatos de los niños reanudan, Mike, el único que permaneció en Derry, convoca a sus amigos, que ahora son adultos, para cumplir su juramento. Esta novela explora su lucha contra eso, el peso de los traumas infantiles y la fuerza de la amistad y de la memoria. La trama también combina elementos de terror cósmicos, coming of age y la crítica social, mostrándonos cómo el mal sobrenatural se entrelaza con la indiferencia y los prejuicios de la sociedad. En un análisis literario, It es una obra maestra de terror moderno que trasciende el género gracias a su complejidad narrativa y estilística. Stephen King emplea una estructura no lineal, alternando entre la infancia y la adultez de estos personajes, lo que crea un efecto de suspenso y refuerza el tema de la memoria. La novela también utiliza un marcador omnisciente que profundiza en las psiques de los personajes, combinando un lenguaje coloquial con descripciones poéticas y grotescas, especialmente en las escenas de horror. El simbolismo es central, claro, porque Pennywise representa los miedos universales, pero también los traumas específicos de cada personaje. El abuso, por ejemplo, en el caso de Beverly, la enfermedad para Eddie, la culpa para Bill. Y Derry funciona como un tipo de microcosmos de la América de posguerra, donde la aparente idilicidad oculta corrupción y violencia. La novela también rinde homenaje al terror gótico, el de Drácula de Bram Stoker, y al cosmicismo de Lovecraft, por ejemplo, pero humaniza estos elementos a través de los perdedores, cuyos defectos y valentías los hacen profundamente empáticos. Stephen King también explora el poder de la narrativa, cuando los perdedores combaten a eso con historias de imaginación y fe colectiva, lo que refleja la creencia de este autor en la ficción como herramienta para enfrentar el miedo. La extensión de esta novela es un libro bastante voluminoso,
alrededor de unas 1500 páginas en algunas ediciones, que permite de ese modo tener un desarrollo exhaustivo, aunque también ha sido criticado por algunos como excesiva. En mi caso me encanta este tipo de libros gruesos. Y bueno, haciendo un análisis psicológico, It es un estudio del miedo y el trauma, ya que Pennywise no es solo un monstruo externo, sino también es una proyección de los temores internos de los personajes, lo que resuena con la teoría freudiana de lo siniestro, el uncanny. Cada forma que adopta eso, en el caso del leproso, por ejemplo, para Eddie, el lobo para Richie, explora fobias personales, mostrando cómo el miedo paraliza o motiva. La novela también aborda el impacto del trauma infantil en la adultez, ya que los perdedores reprimen sus recuerdos de 1958, pero estos resurgen con síntomas de ansiedad, depresión y adicciones. La regresión a la infancia en 1985, cuando recuperan su fe y su coraje, sugiere que sanar implica enfrentar el pasado. La dinámica grupal refleja teorías sobre psicología social. Por ejemplo, la cohesión del club de los perdedores se basa en su estatus de marginados, lo que les da la fuerza para resistir tanto a eso como al rechazo social. Socialmente hablando, It critica la hipocresía y la indiferencia de la América de los años 50 y de los 80. Derry es una comunidad que ignora los asesinatos de los niños, lo que simboliza la negación colectiva ante los problemas del racismo, la homofobia y el abuso doméstico. Por ejemplo, el ataque racista a Mike Hanlon refleja las tensiones raciales de la época, mientras que el abuso de Beverly por su padre expone la violencia patriarcal. También Stephen King examina la marginidad, cuando nos habla que los perdedores son acosados por ser pobres, gordos, tartamudos o simplemente por ser judíos, lo que los convierte en un blanco fácil de eso, pero también en héroes improbables. La novela nos sugiere que la sociedad perpetúa el mal al ignorar a los vulnerables, un comentario que aún sigue vigente en temas como lo es el bullying o la negligencia institucional. Pero bueno, ya que hablamos un tanto del libro, hablemos de este autor. Stephen Edwin King nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, en Maine. Hijo de Nellie Rush Pillsbury y Donald Edwin King, creció en una familia de clase trabajadora tras el abandono de su padre cuando tenía 2 años. Su madre lo crió junto a su hermano adoptivo, David, en condiciones económicas precarias, lo que influyó en su retrato de personajes marginados. King mostró interés por la escritura desde niño, inspirado por cómics de terror, por películas de serie B y autores como H.P. Lovecraft, Ray Bradbury y Edgar Allan Poe. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Maine, donde conoció a su esposa llamada Tabitha Spruce, con quien se casó en 1971. Tuvieron 3 hijos, Naomi, Joy, que es novelista bajo el seudónimo de Joy Hill, y Owen, que también es escritor. Su carrera despegó con Carrie en 1974, cosa curiosa porque estos textos fueron rescatados por Tabitha de la basura. Y a pesar del éxito, Stephen King luchó contra el alcoholismo y la adicción a las drogas en los años 80, un tema que está reflejado en obras como Misery o El Esplendor. En el año de 1999 sufrió un grave accidente al ser atropellado por una camioneta, lo que afectó su escritura temporalmente, pero continuó publicando prolíficamente. Stephen King ha escrito más de 65 novelas, 200 cuentos y ha escrito también varios ensayos, vendiendo alrededor de 500 millones de copias. Ha recibido premios como el National Book Award, el Bram Stoker y el World Fantasy Award. Reside en Bangor, en Maine. Es conocido por su filantropía, por su pasión por el béisbol, ya que es fan de los Red Sox, y su aversión al número 13. Stephen King se inspiró en un payaso que vio en un McDonald's y en la idea de que los payasos, pese a su apariencia alegre, pueden ser inquietantes. También se basó en asesinos reales como John Gay Gacy, conocido como el payaso asesino, y similar a lo que le sucedió a Carrie, el manuscrito inicial de esta novela, It, fue casi descartado por el mismo King, pero Tabitha lo animó a continuar.
lo que nos demuestra el papel crucial de su esposa en su carrera. El crítico Harold Bloom despreció a Stephen King llamándolo un autor comercial indigno de premios literarios, pero escritores como Mariana Enríquez, por ejemplo, la argentina, defienden su habilidad para poder crear personajes complejos, especialmente siendo mujeres. Hay una escena aquí en este libro donde los perdedores, siendo niños, participan en un acto sexual colectivo para reforzar su vínculo y que ha generado críticas por su naturaleza explícita. Stephen King ha defendido esta decisión como un intento de mostrar la transición de la infancia en la adultez, pero aún sigue siendo debatida hoy en día. Y bueno, para finalizar estos datos curiosos, debo de decirles que Pennywise es parte del multiverso de Stephen King, relacionado con entidades cósmicas como el Rey Carmesí, lo que convierte a eso en un pilar de su universo literario. Hablemos de las influencias que tuvo Stephen King. Obviamente, P.H. Lovecraft. La entidad de eso, una criatura cósmica indescriptible, nos recuerda a los primigenios de Lovecraft, como Shukul. El terror ante lo desconocido es un eco directo a sus novelas. También está Bram Stoker, ya que la estructura de It, con un grupo enfrentando a un mal antiguo, se asemeja a Drácula. Derry es un equivalente moderno de Transilvania. También está la influencia de Ray Bradbury, donde nos indica que la nostalgia de la infancia en It evoca los libros, por ejemplo, de Daniel Lewis o Something Wicked This Way Comes, donde el mal amenaza la inocencia. No podíamos dejar notar a Edgar Allan Poe con el uso de doppelgangers y el terror psicológico en It que nos reflejan cuentos como el del barril del amontillado, que pueden encontrar también aquí en el canal, ya lo leímos en voz alta. Y por último está la influencia, bueno, entre los que pude haber notado aquí en el libro, de John D. MacDonald, ya que Stephen King aprendió de MacDonald la profundidad psicológica de los personajes, dedicándole su novela Sun Dog. ¿En quién ha influenciado Stephen King? En muchísimas personas, pero bueno, ha marcado generaciones de autores y hablemos de algunos creadores, ¿les parece? Por ejemplo, influenció en Neil Gaiman con su enfoque en mitologías modernas y personajes marginados, en su libro The American Gods, que se debe mucho a Stephen King. En Guillermo del Toro, con la mezcla de horror y la humanidad en películas como El laberinto del fauno, que refleja la influencia de Stephen King. En la serie de Stranger Things, los Duffer Brothers, que citan a It como inspiración para un grupo de niños enfrentando fuerzas sobrenaturales de los años 80, obviamente en su propio hijo, que ha adoptado su estilo en obras como Nos 4 Hados, donde los monstruos reflejan traumas personales. En Mariana Enríquez, como ya lo dijimos, la autora argentina que ha elogiado a Stephen King por su relato en lo cotidiano como una fuente de horror visible en su libro Nuestra parte de noche. Y bueno, ya hemos llegado a la pregunta más importante del momento. ¿Por qué habríamos de leer It? Y te contestaré con varias razones. Leer It es sumergirse en una experiencia literaria que combina el terror visceral, la emoción humana y la reflexión profunda. Es una novela para quienes buscan un terror inolvidable, ya que Pennywise es uno de los villanos más icónicos de la literatura, capaz de encarnar tus peores miedos. También porque nos habla de una historia de amistad, la unión de los perdedores, basada en la lealtad y el sacrificio, que es tan conmovedora como al mismo tiempo es aterradora. Porque es un relato de la infancia, en el cual se captura la magia y la vulnerabilidad de ser niño, enfrentando a los bullies, a los padres abusivos y a los monstruos literales, y obviamente porque hace una crítica social, ya que esta novela expone cómo la indiferencia social perpetúa el mal, un mensaje relevante que es importante en cualquier época. Y por último, porque es una epopeya literaria. Con su extensión y su ambición, esta novelita de It es un viaje épico que recompensa la paciencia de los personajes memorables y una mitología rica.
Si te atraen las historias que desafían tus emociones, que enfrentan tus miedos y te hacen valorar la fuerza del vínculo humano, obviamente eso es imprescindible. No es solo una novela de terror, es un espejo de nuestra psique y nuestra sociedad. Vayamos a la pausa. Recuerden que a continuación, después de la pausa, vamos a hablar de algunos pasajes importantes de esta novela, los pasajes que se me hicieron a mí significativos, y obviamente vendrán con spoilers. Si a ti no te gustan los spoilers, pues te recomiendo que le pongas pausa en este momento, que vayas, que termines la novela y después regreses para que escuches todos estas conclusiones de estos pasajes que son importantes. Bueno, también les voy a presentar a nuestros patrocinadores. Vienen a continuación. Hacemos esta pausa pequeñita y regresando hablamos de estas frases destacadas, ¿vale? Vamos a la pausa y regresamos. A continuación vamos a enumerar los pasajes claves de la novela, con frases destacadas, organizadas por su relevancia en el trauma y en el desarrollo de estos temas. Obviamente no podríamos hablar de esto sin spoilers. En la primera parte, en el capítulo número 1 de 1957, nos habla de la muerte de Georgie. Georgie Denbrough persigue su barquito de papel bajo la lluvia y es atacado por Pennywise en una alcantarilla, marcando el inicio de terror de Derry. La frase destacada, de la cual creo que todos hemos escuchado, es: flota. Todo flota aquí abajo, Georgie. Y tú también flotarás. Esta frase, repetida a lo largo de esta novela, encapsula la seducción de Pennywise y su promesa a una eternidad grotesca. La escena nos establece el tono de horror y la vulnerabilidad de los niños. Pero bueno, ya saltando al capítulo 22 de 1958, donde nos habla del juramento de los perdedores, y tras herir a eso en las alcantarillas, los perdedores hacen un pacto de sangre para poder regresar si la entidad reaparece, diciendo: juramos que, si no la hemos terminado, si vuelve a empezar, regresaremos, y lo mataremos de una vez por todas. El juramento simboliza su compromiso y la fuerza de su amistad, un tema central que impulsa la narrativa en 1985. Saltando al capítulo 34, ya todavía en 1958, donde nos habla de la visión de la tortuga, que nos dice que Bill, en un trance inducido por el ritual de Chut, ve a la tortuga, una entidad cósmica opuesta a eso, que le da pistas para poderlo derrotar. La frase es la siguiente: la tortuga habló en su mente, y Bill supo que había algo más grande que eso, algo que sostenía el universo. En esta parte nos introduce el elemento de terror cósmico y la mitología del universo de King, mostrando que el mal no es absoluto. Pero bueno, regresando al capítulo 22 de 1985, en el enfrentamiento final, los perdedores ya como adultos regresan a las alcantarillas y derrotan a eso en un ritual de Chut, destruyendo su forma física y su nido de huevos. Y la frase es: no eres real, eres solo un sueño que Derry ha soñado durante demasiado tiempo. La importancia de esta frase es que refleja cómo los perdedores usan su fe y su unidad para desmitificar a eso, reduciéndolo todo a una simple ilusión. La victoria es agridulce con la muerte de Eddie y la destrucción de Derry. Y por último, ya en el epílogo, saltando a 1985, cuando nos habla del olvido, tras derrotar a eso, los perdedores comienzan a olvidar sus experiencias, simbolizando el fin de su trauma, pero también la pérdida de su conexión. La frase es la siguiente: los recuerdos se desvanecen como globos que se pierden en el cielo, y me pregunto si alguna vez los recuperaré.
Se cierra la novela con una nota melancólica, subrayando el costo de la victoria y la naturaleza efímera de la infancia. Y bueno, como ya lo dijimos, también en esto hay una nota controvertida. En la escena del capítulo 22 de 1958, donde Beverly lidera un acto sexual con los perdedores para unirlos tras perderse en las alcantarillas. Es problemática y no incluye una frase destacada por su impacto narrativo, claro, pero tiende a ser relevante por su controversia, Pero bueno, ya llegamos a la parte donde hablamos del libro físico. El título original es It, de Stephen King. Año de la publicación de 1986, y si vas a la librería a buscarlo lo puedes encontrar en el área del género de terror, de ficción sobrenatural y de coming of age. Aproximadamente es de 1138 páginas en la edición original en inglés de la editorial de Viking Press. En español varía entre 1200 y 1500 según la edición. Por ejemplo, la de Plaza Janés, de 1472 páginas en la edición de bolsillo de 1917, que es la que tenemos aquí enfrente. La editorial original es Viking Press de Estados Unidos. La pueden encontrar en Plaza Janés en España, con ediciones en tapa dura y en bolsillo, que es ampliamente distribuida. De la editorial de bolsillo aquí en México y en España, que son ediciones económicas y populares. En ediciones B, allá en Argentina, saludos a todos nuestros lunares que nos escuchan en Argentina, que es conocida por sus traducciones fieles. Y hablando de traducción, esta está hecha por Ana María de la Fuente, en Plaza Janés, considerada una traducción precisa y evocativa. Aunque hay otras traducciones en América Latina, por ejemplo la de Ediciones B, que adaptan modismos regionales, pero obviamente la de Plaza Janés es la más estandarizada. Hay una adaptación de una miniserie que se hizo en 1990 con Tim Curry como Pennywise. Están las películas más recientes del año 2017, en la primera parte. En la segunda parte salió hasta el 2019, dirigida por Andy Muschietti, con Bill Skarsgård como Pennywise. Ha ganado el British Fantasy Award y fue nominada por el World Fantasy Award. ¿Qué más les digo? Está ampliamente disponible en librerías físicas y digitales como lo es Amazon, Casa del Libro, en Gandhi aquí en México. También la encuentran en Audible, narrado por Stephen Weber en inglés. Y bueno, en conclusión, It de Stephen King no es solo una novela de terror, sino es una obra monumental que entrelaza el terror sobrenatural con una exploración profunda de la psique humana y las dinámicas sociales. A través de Los Perdedores, Stephen King nos invita a nosotros a enfrentar nuestros miedos, a valorar la resiliencia de la amistad y a cuestionarnos la indiferencia colectiva ante el mal. Su estructura épica, su rica mitología y sus personajes inolvidables la han convertido en un hito literario que ha trascendido generaciones. Y bueno, para el lector académico, It ofrece un campo fértil para poder analizar el terror como un tipo de metáfora, la memoria como un tipo de resistencia y la marginalidad como fuente de poder. Para un lector casual, es una aventura emocionante que combina sustos, risas y obviamente lágrimas. Y leer It es adentrarse en el corazón de Derry, donde el miedo es real, pero también lo es la esperanza, ya que no solo es una novela, es una experiencia transformadora que nos desafía a mirar bajo la superficie, a recordar quiénes hemos sido y a luchar contra nuestros propios monstruos, ya sean estos reales o imaginarios, que han acechado a lo largo de nuestra vida. Por último, ya para dejarlos, vamos a hacer este ejercicio de imaginación. ¿Les parece? Por si quieres comprar la novela y todavía no la lees, o si ya la estás empezando a leer, me gustaría que tuvieras esta imagen en tu cabeza al momento de que empieces a leer esta novela. Imaginemos una ilustración obscura y evocativa ambientada en una calle inundada de Derry, en Maine, bajo un cielo tormentoso de grises y relámpagos. En el primer plano, una alcantarilla abierta que emite un resplandor rojo siniestro, con un globo flotando sobre ella, atando a una cuerda que se pierde en la oscuridad.
En la alcantarilla, apenas visible, la silueta de Pennywise, con los ojos amarillos brillantes y una sonrisa grotesca, que sostiene un barquito de papel empapado. Y al fondo, 7 niños, los perdedores, que se agrupan bajo un paraguas roto con expresiones de miedo y determinación. La calle está llena de detalles inquietantes como un triciclo volcado, un cartel roto de un circo y charcos que van reflejando rostros distorsionados. Los colores predominantes en esta imagen son los grises, los rojos y los amarillos, creando un contraste entre lo que es cotidiano y lo que es aterrador. Y en el cielo, la silueta difusa de una tortuga cósmica que se dibuja entre las nubes, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?